Acabamos de estudiar juntos de diferentes crianzas que encontramos en las mismas iglesias. Y ahora estaremos estudiando de otros tipos de crianzas adoptadas por algunos cristianos que también encontramos dentro de las iglesias. Y me refiero a la crianza de apego. Dice la crianza de apego que los niños nacen dañados psicológicamente como resultado del proceso del parto. El trauma del parto es la fuente de todos los desequilibrios mentales e inseguridades futuras. O sea, no es que nace en pecado, como dice Salmo 51:5. No es que ya nacemos pecadores producto de la caída, según lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12, sino que es un trauma al nacer. Y esa es la causa de los robos posteriores, a las violaciones posteriores, las faltas de respeto a las autoridades posteriores y todo lo pecaminoso posteriormente. El objetivo principal en la primera etapa de la crianza es restablecer el apego emocional. Por ende, ya la mamá tiene que estar literalmente apegada al bebé. ¿Y cuáles son algunas implicaciones de este tipo de crianza? Es que la madre debe estar día y noche con el bebé debe ser el centro del universo. No sé si has identificado mamás donde ya tienen el bebé acá y con la otra mano están cocinando. Y siguen teniendo el bebé acá y luego responden la llamada. Y siguen teniendo el bebé acá y están disfrutando allí del almuerzo, a la comida, a la cena. Y eso a la larga es bastante agotador. El bebé debe dormir con la madre, es ya un requisito fuerte dentro de la crianza de apego. El bebé debe ser amamantado cuando se place hasta más o menos los 2-3 años. O sea, imagínate allí la mamá despertando 2, 3, 4, 5 veces en la madrugada porque en el fondo ya todo gira en torno al bebé. Ya pasó a ser un hogar hijocéntrico. La madre asocia cada llanto al fracaso del apego o la falta de lactancia. O sea, cada llanto que realiza el bebé es como producto de ese supuesto trauma que tiene por ya haber nacido. Y fomenta el uso de portabebés en lugar de los coches. También es clave una cuna colecho. Las cunas colecho son aquellas cunas que están apegadas a la cama de papá y mamá. ¿Cuál es la opinión médica? Porque ya es fácil llegar y decir, ¿cierto? Hay un trauma de por medio, pero ¿qué dicen los doctores? Porque desde la premisa de la psicología, ¿cierto? Ya la sociología, se puede llegar a diferentes conclusiones, pero aquí tenemos una opinión de médicos, de Gary Eso y Robert Buckman, que son pediatras, y ellos dicen: la crianza de apego demanda fabricar niños apegados y seguros, entre comillas. Pero con demasiada frecuencia resulta lo opuesto: bebés emocionalmente estresados, necesitados e inseguros, y mamás estresadas. La alimentación, ya ellos proponen que más que ser dirigida por el hijo a libre demanda, se entiende, ¿no?, que dentro de las primeras 12, 16 semanas habrá una libre demanda. Pero ya ¿qué pasa después? Al año, 2 años, 3 años, es ahí donde ellos dicen que son los padres los que deben crear rutinas y dirigir la alimentación de sus hijos. Ahora, siguiendo con la opinión médica, el bebé podría dormir en la cuna, en la habitación de los padres, hasta que logre dormir toda la noche. Y estos doctores plantean que ya un bebé, siendo dirigido por sus padres en cuanto a la alimentación, podría estar durmiendo en su dormitorio, ¿cierto?, en su cuna, toda la noche, ya después de, ¿cierto?, los 3 meses de nacido. Y a veces nos encontramos, sobre todo en una cultura latinoamericana, ya los hijos saliendo de la cama de papá y mamá después de los 3 años, los 5 años, los 6 años. La pregunta ahí es, ¿cierto?, ¿qué está ocurriendo con el matrimonio? Como hemos visto en las diferentes clases, primero está Dios, luego nuestro cónyuge, y luego ya el resto de las demás relaciones. Génesis 2:24.
Los accesorios para dormir interfieren con el proceso al convertirse en un sustituto de la señal de sueño en lugar de somnolencia. Entonces el bebé pierde el control de quedarse dormido por sí solo. Se refiere a estos bebés que duermen con el objeto, ¿cierto? Y si no lo tienen, ya la verdad es imposible que duerman y todo se descontrola y se desorienta porque ya se hizo dependiente de un objeto. Así que los doctores o la opinión médica es no promoverlo mucho en este sentido. O hijos que tienen que ya dormirse sí o sí en brazos de la mamá o tocando el pelo de la mamá o cierta parte del cuerpo de la mamá para poder ya finalmente dormir. No hay investigación que respalde el trauma de nacimiento ni la filosofía moderna de la crianza de apego. O sea, no hay artículos serios donde alguien podría decir está comprobado que el hijo nace traumatizado y todo eso es la respuesta a su comportamiento futuro. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la crianza de apego? O sea, es bueno que seamos padres cercanos, amorosos, cariñosos, pero Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre y Él es el creador. Y nosotros, como ya hemos estudiado, somos enviados por Dios como padres. De hecho, es un privilegio ser padre y necesitamos criar a nuestros hijos como Dios lo dice, no como uno cierto lo prefiere. Y los hijos deben ser dirigidos por los padres, eso dice la Biblia, y Jesús debe ser el centro de nuestra vida y familia, no nuestros hijos. Veamos algunos versículos para que salgamos convencidos bíblicamente. En el Salmo 139, del 13 al 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, más que ser tus hijos, son creación de Dios. Y tú, como un embajador de Dios, como un enviado de Dios, tienes que ir en rescate desde el nacimiento, ya para rescatar el corazón pecaminoso de tus hijos e ir internalizando el evangelio desde que nacen en adelante. Son creación de Dios, ya le pertenecen a Dios, más que pertenecernos a nosotros. Y en Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y a veces los padres estamos delegando esa responsabilidad a los profesores, a los psicólogos o incluso a los abuelos, que son los abuelos los que dictan los consejos para que los hijos sean criados. Pero la Biblia dice que somos nosotros los padres los que debemos dirigir, ya sea algo tan básico como la instrucción, alimentación y vida de nuestros hijos, y no al revés. Y aquí hay dos principios importantes que cabe señalarlos: disciplina y amonestación del Señor. O sea, ya por un lado hay disciplina, ¿cierto? Pero por otro lado hay pastoreo del corazón. Como Jesús lo hizo, gracia y verdad. Ya Él vino, nos amó, pero allí vemos en diferentes etapas en la Biblia donde Él, cuando habló con las personas, ya dio la información de verdad, la información bíblica, pero también tuvo gracia. Como por ejemplo en Juan 8, ¿no? Con la mujer hallada en adulterio. Ya le dice allí, ya ni yo te condeno, pero ya vete y no peques más. Entonces tenemos misericordia, gracia y verdad. Son la mezcla perfecta para criar a nuestros hijos. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que un hogar debe ser cristocéntrico, no hijocéntrico. Nuestro contentamiento, nuestro deleite, debe provenir de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Yo sé que los hijos traen mucha felicidad. Tengo 3 y dan una felicidad enorme. Pablo mismo habló del gozo que le producía el crecimiento de los creyentes. Sé que hay fuentes de gozo externas, como otros colegas en la fe, creyentes, hijos, pero nuestra principal fuente de gozo y deleite debe ser el Señor. Ahora, una pregunta interesante es: ¿tu prioridad como cristiano? Porque sé que la prioridad de alguien no cristiano que no tiene discernimiento espiritual es ser hijocéntrico, pero tú, que eres cristiano, ¿quieres que tu hogar sea hijocéntrico o cristocéntrico? Una pregunta para meditar, ¿no?
¿Y cómo saber si estoy formando a mis hijos con crianza de apego? Bueno, hay algunos indicadores, como por ejemplo, cuando no se duermen, sino es en tus brazos o con el pecho, en lugar de ayudarlos a asimilar el sueño por sí mismos. Los hijos deben ser dirigidos por los padres. Cuando tienen 5 años y todavía duermen contigo en cama. O cuando no se dejan ayudar o tomar o tocar por otra persona, porque en el fondo están tan apegados a papá y mamá que cualquier persona que quiera asistirles, ya que es externo a papá o mamá, no les permiten. Tipos de crianza. Ya hemos hablado de la crianza de apego, pero ¿qué hay de la crianza respetuosa? ¿Has escuchado hablar de ella antes? Bueno, dice que hay que respetar al niño desde bebé como un ser independiente con su propia voluntad y su propia inteligencia. Y la crianza respetuosa dice que no hay niño malo, ya a diferencia de lo que la Biblia dice, los niños necesitan resistir a sus padres y que si no se los permitimos, no se van a desarrollar adecuadamente. No importa que los hijos hagan berrinches o pataletas. Pero también vamos a ver algunos aspectos positivos de la crianza respetuosa, pero sigamos describiéndola. Dice que los niños necesitan expresar sus emociones. No existen emociones incorrectas, solo respuestas inadecuadas a dichas emociones. Ahora es una falta de respeto imponer tu voluntad sobre la voluntad de tus hijos. Él es una persona independiente, él tiene que poder hacer sus propias decisiones. Ahora, es bueno resaltar algunos énfasis positivos de este tipo de crianza. Porque, por ejemplo, promueve la empatía y la compasión por los hijos. Y creo la verdad que eso es bastante bueno. De ya ser misericordioso, benévolos. Y ya ahí estar pensando de antemano cómo actuar. Promueve el escuchar y entender a nuestros hijos. No solamente ir prepotentemente, ¿no? Y atacar y decir el que hiciste, como ya venimos estudiándolo. La crianza respetuosa no dice que los berrinches nos deben convencer de ceder a cada capricho del niño. O sea, por un lado sí dice que hay que dejar que se mueva, que grite, que patalee, pero, ¿cierto? No significa que debamos ceder a cada capricho. ¿Qué dice la Biblia sobre la crianza respetuosa? Bueno, la Biblia dice que nacemos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. La Biblia dice que los padres saben lo que es mejor para el niño, que los padres deben guiar a sus hijos. Y la Biblia dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Veamos algunos versículos. En el Salmo 51:5 dice: «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». En Proverbios 22:6 la Biblia dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». En Efesios 6 del 1 al 3 dice: «Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Así que, ¿cuáles son algunos indicadores? Porque si estás escuchando esta clase y ya estás en la etapa de crianza, ¿cuáles podrían ser algunos indicadores de la crianza respetuosa? Bueno, cuando no corrijo bíblicamente a mi hijo, después de una falta de respeto directa. Y cuando hablo de disciplina, me refiero al procedimiento, pastoreo del corazón, como ya hemos venido estudiando, ¿cierto? No solamente decir el qué hiciste, sino el por qué. Luego ya a aplicar disciplina bíblica, no airado, con una fuerza medida, y luego ya viene el tiempo de la consolación. Te amo, quiero lo mejor para ti, ya, y regularmente eso se aplica sobre todo en la niñez. Cuando justifico su egoísmo en lugar de pastorear su corazón. Cuando suplo todas sus necesidades inmediatamente sin importar la situación. Cuando los hijos son egoístas y peleadores con otros niños y adultos porque esperan que todos se comporten pasivamente como sus papás. Así que, ¿cuáles son algunas ventajas de la crianza bíblica si tú asistes a una iglesia local? Hay muchas ventajas. Por ejemplo, será más probable que tus hijos reciban a Cristo a temprana edad, porque ya vienes desde que nacen teniendo en consideración estos principios. Tendrás hijos menos egoístas y peleadores.
Tu matrimonio no se verá afectado significativamente por la crianza. Podrás disfrutar de un ambiente social en lugar de avergonzarte con sus malos comportamientos. No tendrás en mente, prefiero mejor no ir y involucrarme en el compañerismo, en el amor con los hermanos en la fe, porque mis hijos se comportarán tal y cual. Tendrás un sueño reparador, podrás discipular sin problema. O sea, podrás ya adentrarte a una relación de mentoría con otra mujer, con otro hombre, si eres un hombre, si eres mujer, con otra mujer, ¿cierto? O una consejería de matrimonio a matrimonio. Y tus hijos podrán tener un buen comportamiento y dejarte hacer el ministerio, la obra de Dios a la cual hemos sido llamados. Y podrás discipular sin problemas y decir con autoridad a otros que tengan vidas cristocéntricas y no hijocéntricas, porque lo practicas. Así que en resumen, la crianza bíblica es el camino para los padres cristianos. La crianza bíblica guiará a tus hijos a recibir a Cristo a temprana edad, amar a Dios y amar a otros. La Biblia debe ser nuestra única fuente de autoridad, fe y práctica para la crianza de nuestros hijos, no las redes sociales, la psicología o nuestras propias tradiciones familiares.